Continuamos y vamos a aprender de los electrodomésticos, este tipo de aparatos bastante requeridos por los clientes tipo hogar para hacer diversas preparaciones, diversas cocciones. De eso hablaremos el día de hoy. Los objetivos para esta clase son los siguientes. Vamos a conocer el mundo de los electrodomésticos, viendo en general un buen repaso. Vamos a analizar diferencias con los equipos comerciales, eso es importante. Y por último, veremos los cuidados que tenemos que hacer y sobre todo recomendar para el uso de este tipo de equipos. Entonces, para empezar, ¿qué es un electrodoméstico? Bueno, así se define. Son aparatos de uso culinario para el hogar. Claramente hay electrodomésticos para otro tipo de funciones, pero nos vamos a enfocar solamente en los de uso culinario, o sea, para cocinar. Lo importante que electrodoméstico es la fusión de dos palabras, de electrónica, o sea que va a ser un equipamiento eléctrico, más doméstico. En el fondo es exclusivo para el uso de hogar, de domicilio, en cualquier casa, etc. Y otra cosa importante que se considera un equipamiento menor transportable. ¿Qué significa eso? Que van a ser equipos que son de fácil movilidad, no son de un alto volumen, de alto peso, pueden en algunos casos de algunos hornos, pero en el fondo siguen siendo equipos que son fáciles de transportar, se usan prácticamente sobre mesa o sobre mesón, para esa manera lograr todo tipo de tareas en la elaboración de diferentes cocciones, diferentes platos para el uso en el hogar. Ahora, si los tenemos que clasificar, su clasificación es similar a la maquinaria tipo comercial. Pero bueno, lo podemos clasificar de esta manera. Vamos a hablar de los electrodomésticos de procesamiento, electrodomésticos de cocción y por último los de especialidad. Los electrodomésticos de procesamiento podríamos decir que son los más comunes y los más demandados. Recordando que procesamiento es esta tarea donde vamos a procesar un alimento. Significa que lo vamos a moler, lo vamos a licuar, vamos a hacer un cambio en la apariencia o la textura de ese alimento para de esa manera lograr la base para muchas recetas. Por eso podemos decir que el electrodoméstico por excelencia son las batidoras de pedestal o batidoras de mano. También tenemos las licuadoras, recordando que son exclusivos para la elaboración de preparaciones bastante más líquidas, bebidas, jugos, cócteles. Tenemos los procesadores de alimentos diseñados para la molienda de diversos tipos de alimentos, para hacer purés, papillas, masas, etc. Y por último, los trituradores de inmersión, que aquí, como muchos le dicen, el famoso mini pimer. Ahora pueden existir muchos más, pero estos son los más comunes y requeridos por los clientes. Pero después, en el caso de cocción, también tenemos varios ejemplos. Los electrodomésticos tipo cocción son los que van a hacer una cocción sobre el producto, que significa que van a emitir altas temperaturas para poder hornear, asar, dorar, gratinar, etc. Son muy requeridos sobre todo para quienes quieran practicar pastelería en sus casas. Primero tenemos los hornos, y los hornos son generalmente hornos pequeños que no exceden los 60-80 litros, normalmente con vectores de bandeja pequeña, que en el fondo sirven para todo tipo de preparaciones. También tenemos las parrillas y planchas, pero aquí enfocándonos que sean eléctricas. Significa que van a ser estas planchas de sobremesa tipo antiadherente, también parrillas, que las parrillas son las acanaladas, y diversos otros estilos. Las tostadoras que aplican cocción al pan, en el fondo hacen un gratinado para dorarlo, para tostarlo a gusto del cliente. Y por último, las ollas de cocción que han sido bastante requeridas, que en el fondo son estas ollas inteligentes donde podemos hacer diferentes tipos de preparaciones, guisos y estofados. Y aquí podemos hacer cocciones lentas, que son las ollas de cocción lenta o también denominadas slow cooker. O esta misma olla puede hacer también procesos para la cocción a presión. Pero también hay ollas que hacen las tareas anteriormente mencionadas y muchas varias más, que son las conocidas como multi-ollas. Y también en cocción podemos encontrar muchos otros ejemplos como panquequeras, wafleras, máquinas para hornear brownie, etc. Pero en el fondo entendamos que van a aplicar temperatura para la diferente elaboración de muchas preparaciones. Y después prácticamente tenemos las maquinarias de especialidad. Y aquí pueden ser similares a las categorías anteriormente mencionadas,
pero en el fondo tienen una área o un tipo de uso bastante específico. Veamos de qué se trata. Aquí podemos encontrar electrodomésticos de especialidad como cafeteras, puede ser cafeteras eléctricas donde hagamos espresso, un café tipo mocha, capuchinos o hasta un sencillo hervidor. También máquinas para hacer pan donde hacen todo el procedimiento de amasado, levado, fermentado y horneado. Y también tenemos la selladora al vacío, que estas ya son máquinas para la conservación alimentaria. Y después tenemos muchos otros ejemplos que pueden ser similares a las categorías anteriores o tener su propio concepto o su propia tarea en específico. Y claramente cada vez encontramos más maquinaria de especialidad. Por ejemplo, una que ha sido fuerte últimamente son las famosas freidoras de aire, recordando que no fríen ya que usan una potencia de horno-convección bastante superior y por eso pueden lograr resultados similares a una fritura. Pero no es fritura. Por el fondo, todo este tipo de electrodomésticos van a cumplir una tarea estándar en específico. Pero también hay casos donde pueden cumplir bastante otro tipo de tareas. Por ese motivo, es bueno entender las diferencias en general y los comparativos que tienen los electrodomésticos con la maquinaria tipo comercial o de uso profesional. Ya que es importante entender que el electrodoméstico, como ya lo hemos mencionado, es diseñado para el uso del hogar y la maquinaria para el uso profesional y comercial. La idea, obviamente, que ambos mundos no utilicen la maquinaria en cada caso, por eso no debería en un restaurante, en un hotel, usar un electrodoméstico y alguna persona de hogar claramente puede usar una maquinaria sin ningún problema, pero muchos no desean pagar ese precio. Pero también está esa opción. Por ende, electrodomésticos uso hogar y la maquinaria es uso profesional y comercial. Ahora, otra cosa, electrodoméstico que siempre va a tener un diseño estético, en donde en muchos casos participan diversos diseñadores, pero van a ser con colores vivos y sobre todo que aporten una estética y una buena decoración a la cocina. En cambio, la maquinaria es un diseño bastante más sobrio, son de colores más apagados y claramente está pensado para un estilo industrial, donde no lo queremos para decoración, sino para la productividad. Por lo mismo, un electrodoméstico va a tener, son equipos que van a ser diseñados para una baja productividad. Más que nada está pensado para la elaboración de comida para el hogar, donde no excedería las 10 personas. Y una maquinaria, claramente buscamos alta productividad, donde hablamos de decenas, cientos o hasta preparaciones para miles de personas. En un electrodoméstico vamos a tener una baja carga de uso. ¿Qué significa eso? Que en el fondo entendamos que un electrodoméstico es para el uso en el hogar, donde se puede usar a una tasa de todos los días, pero en todos los días sería un uso corto, algún par de minutos, etc. O se utilizarían tal vez 3 veces al mes, va a depender del tipo de hogar y sobre todo el tipo de cliente. Pero por eso se usa poco, no está pensado para un uso intenso, un uso intensivo que podría dañar el equipo. Por eso esa es la gran diferencia con la maquinaria comercial, donde claramente está pensado para una alta carga de uso, o sea, van a usarlo durante bastante horas, más que nada para eso están diseñadas. Ahora, algo interesante en electrodomésticos es que muchos de ellos pueden hacer varias tareas. ¿Qué significa eso? Que hay electrodomésticos, no necesariamente todos, pero varios pueden hacer varios tipos de tareas. Como ejemplo, ahí tenemos los procesadores, en donde sabemos que vienen con muchos accesorios. Entonces, aparte de moler, uno puede instalarle accesorios para para cortar vegetales, para rallar queso. El ejemplo de la KitchenAid, que podemos instalarle varios accesorios para moler carne, para moler café, para cortar diversos tipos de vegetales, etcétera. Y por ejemplo también este tipo de máquinas, como las máquinas robots inteligentes, donde pueden cocinar, licuar, picar, etcétera. Entonces por eso es algo interesante de electrodomésticos, que muchos pueden hacer varios tipos de tareas, ya que más que nada varios de estos aglomeran varios electrodomésticos o reemplazan a varios electrodomésticos que estarían dentro de una cocina. Ahí también tenemos el ejemplo de las multiollas, que reemplazan a varios tipos de ollas y sartenes, y en el fondo podemos encontrar varios ejemplos interesantes. Pero por eso en la maquinaria
están prácticamente enfocados en una sola tarea. O sea, si uno va a comprar una máquina para cortar, es porque solamente quiero cortar vegetales. Una máquina para moler me puede servir para moler diferentes tipos de vegetales, pero no necesariamente están diseñados para colocarle diversos tipos de accesorios para hacer otro tipo de tareas. Porque más que nada el diseño o la productividad que uno busca de una maquinaria es para hacer un solo tipo de tarea en específico. Después, en el caso de los materiales, normalmente los electrodomésticos tienen materiales de resistencia baja-media. Ahora ahí va a depender netamente de la calidad del producto, pero entendamos que son normalmente equipos livianos, donde muchas de sus piezas son de plástico o son de aluminio, donde el cual estos son elementos más económicos. Son muy buenas máquinas, pero entendamos que un golpe, una caída los puede dañar. En cambio, la maquinaria no significa que sean indestructibles, pero sí tienen un diseño de materialidad entre media a alta, donde aquí encontramos acero inox, aluminio anodizado, policarbonato, claramente materiales diseñados para una alta tasa de uso. Y por último, está de más de mencionar que los electrodomésticos están diseñados para que el cliente sienta placer por la cocina. De esa manera puede elaborar diferentes tipos de platos, puede lucirse con sus amigos, sus familiares, etcétera. Y claramente la maquinaria tiene un enfoque comercial y productivo. Como ya hemos aprendido, uno cuando invierte en una maquinaria es porque quiere vender más y también ahorrar en costos. Uno podría lograr cosas similares con un electrodoméstico, pero entendamos que el primero está más enfocado en que uno quiera cocinar por placer y el otro está diseñado para la cocina profesional, para otorgarle placer a los clientes. Y esto es importante, sobre todo traspasarle al cliente cuando adquieran un electrodoméstico. Estos son una lista de consejos y cuidados a nivel general de todo tipo de electrodoméstico. Recordando una vez más que están diseñados para el uso doméstico y hogar. Claramente son de un valor inferior a una maquinaria por las cosas anteriormente mencionadas. Entonces, por lo mismo, cuando uno compra un electrodoméstico es porque queremos usarlo para el hogar. Si un usuario profesional compra un electrodoméstico para una tarea, no le va a servir o no le va a dar la resistencia que uno piensa, porque no cubriría la garantía, simplemente porque el electrodoméstico es para uso hogar. Entonces eso es bueno traspasarle al cliente, por muy bueno que sea el electrodoméstico. Por eso no son de uso comercial. Yo no debería estar comprando una licuadora, por ejemplo, para atender a un restaurante de 100 personas, o sea, una licuadora tipo electrodoméstico. No debería estar comprando una máquina de pan pequeña para abrir una panadería, y así varios ejemplos nos podemos topar. Siempre van a haber ligeras excepciones, pero en el fondo entendamos que en general los electrodomésticos no están pensados para un uso comercial. Por lo mismo es importante respetar las cargas, y cuando hablamos de las cargas es simplemente la cantidad de producto que vaya a colocar dentro de mi maquinaria, dentro de mi electrodoméstico, para hacer mi tarea. Entonces, por eso, si mi procesador es de 9 tazas, no debería exceder esa cantidad. Una licuadora de 1,5 litros no debería poner mayor cantidad que eso. Por eso, recordando que los electrodomésticos hacen aparatos pequeños, no están pensados para hacer gran cantidad de kilos, gran cantidad de volumen. Por eso es importante respetar la cantidad de producto que vaya a hacer en ello, ya que si sobrecargamos, simplemente no va a cumplir bien su tarea, ya sea de procesamiento o de cocción. Por lo mismo, es importante respetar las tasas de uso. ¿Qué significa eso? O sea, no vamos a usar este electrodoméstico en exceso, porque cualquier exceso simplemente le puede reducir su vida útil de manera drástica. Ejemplo, en un hervidor no deberíamos estar hirviendo agua más de 15 veces al día. Eso le va a reducir drásticamente la vida útil y puede fallar al cabo de un par de meses. Lo mismo aplica para licuadoras, para trituradores de inmersión mini primer para el hogar. No deberían usarse de manera profesional o usarse por largos periodos de hora, ya que estas máquinas, al ser más pequeñas, tienen motores más pequeños, y estos motores pequeños se pueden sobrecalentar y pueden dañarse bastante rápido. Por eso es importante respetar que no se vayan a usar por periodos muy largos. Otra cosa importante que nunca está de más mencionar es mantener la limpieza del equipo, ya que los electrodomésticos, cuando los usamos con alimentos y demás, es importante mantenerlos limpios. De esa manera podemos evitar ciertas oxidaciones, sobre todo en las piezas metálicas,
Y es importante entender que evitamos la contaminación cruzada, mantenemos una buena higiene del equipo, ya de esa manera puede lograr muy buenas preparaciones y sobre todo que sean seguras para disfrutar en la casa, en la familia, con los amigos. Algo que no está de más mencionar es motivar al cliente a leer el manual de cuidado e instrucciones. Sabemos que prácticamente son pocos los clientes que compran un electrodoméstico y después leen en detalle el manual de las instrucciones y ahí prácticamente salen estos consejos que estoy mencionando y muchos más detallados enfocando en un correcto uso de este equipo, sobre todo para que tenga muy buena vida útil y se respete para lo que fue creado. Entonces no está de más mencionar cuando uno adquiere electrodoméstico, cuando el cliente lo compra, decirle no se olvide las instrucciones, sigan bien los pasos, de esa manera podemos reducir cualquier tipo de problema a futuro. Por ende, también es bueno informar las garantías que estos electrodomésticos tienen, ya que algunas tienen garantías directamente con el proveedor, otras las proveemos nosotros, pero es importante decir que si no hacemos algo de lo anteriormente mencionado, por ejemplo, si le damos un uso comercial, ahí prácticamente la garantía no aplicaría. Así como en muchos casos que podemos ver. Pero lo más importante que podamos traspasar esta información al cliente y que como vendedores la podamos dominar bien para esa manera hacer un muy buen trabajo y mantener sobre todo la confianza y la seguridad del cliente cuando haga su compra. Bien, y con esto hemos finalizado la clase. Como conclusión, esto fue lo que vimos. Vimos los electrodomésticos, los diferentes tipos y también la clasificación que le podemos dar. Vimos los productos característicos en cada clasificación y sobre todo ahondamos en los consejos y cuidados para saber y poder entregar. Con esto hemos finalizado. Nos vemos en la siguiente clase.